¿Listo? Pues muy buenas tardes, bienvenidos otra vez al Mexico Cannabis Summit. Estoy aquí muy contento de poder presentarles al doctor Hernán Fuentes, uno de los directores y de las cabezas de Quelab Analítica, una empresa basada en Colombia, pero con influencias muy grandes en Estados Unidos. Y pues yo estoy seguro de que tú te puedes presentar muchísimo más, muchísimo mejor de lo que yo lo puedo hacer. Entonces, por favor, Hernán, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien, bien, gracias Carlos. Buenas tardes o buenas noches ya en Central Time. De verdad un honor haber sido invitado a este evento. He tenido la oportunidad de escuchar algunas de las charlas y las discusiones y de verdad que están a un nivel sumamente alto. Mis más sinceras felicitaciones por lo que están haciendo, tanto a ustedes como organización y al país en general por esta iniciativa que pues, muy seguramente va a traer muchos beneficios y en buena hora. En la charla de hoy, pues vamos a hablar un poco de unos temas un poco técnicos, pero que tienen demasiada incidencia en el éxito de la empresa. Durante todas las charlas, ustedes muy seguramente han escuchado hablar de temas como calidad, contenido de cannabinoides, contenido de terpenos, contaminación, y todos esos afectan de manera muy directa el éxito de estos negocios. La idea con esta charla, quiero hacerla como un conversatorio, es tratar de explicar un poco de qué se trata esos términos, cuál es la razón por la que debemos preocuparnos por los temas de análisis, los controles de calidad, caracterización, inocuidad, que además es uno de los temas que en el caso en Colombia en particular, me di cuenta que algunas empresas eh, no tuvieron este tema en consideración en el momento de colocar los planes de negocios. Entonces, cuando llegan a descubrir, es que necesito hacer un análisis porque necesito demostrar, se llevaron muchas sorpresas. Entonces, espero que pues con esta charla, desde ahora sean conscientes de la importancia de este tema de analítica y lo consideren dentro de sus planes. Bueno, como una breve introducción, pues pido disculpas, la verdad, pues pensábamos realizar la charla entre Marc Paternina, que es el gerente del laboratorio en Bogotá. Parece que tuvo un inconveniente de última hora y no podrá acompañarnos o tal vez se una en algún momento. A nivel de presentación, bueno, yo soy colombiano, yo soy químico, químico puro. En México creo que no existe la carrera de química pura, tiene un nombre diferente tal vez. Eh, Químico, egresado de la Universidad Industrial en Colombia, con un doctorado en química analítica aquí en Estados Unidos y un postdoctorado también en el área de bioquímica, bioanalítica. Y por más de 15 años he trabajado en desarrollo analítico farmacéutico en compañías multinacionales, en estrategias de control analítico. Y bueno, hace aproximadamente 3 años, pues nació la idea de apoyar también a esta industria naciente del cannabis en Colombia. Y pues tenemos un laboratorio que brinda de control de calidad, tanto farmacéutico como para cannabis en Bogotá. Bueno, la idea con esto pues no es vender servicios analíticos, es simplemente presentar una idea general, ¿sí? de cuáles son las necesidades analíticas. Las diapositivas están en inglés, de pronto los participantes que estén en inglés pues lo encuentren útil, pero la charla la voy a hacer en español. Si hay alguna pregunta de un idioma o de otro, pues con mucho gusto, podría manejarla. If anybody has a question regarding the presentation in English, feel free to ask. I'll be happy to talk about any specific topics for those who Spanish is not their first language.
Bueno, entonces vamos a entrar la idea es hacerla a modo conversatorio, presentación. No quiero ser como simplemente yo presentando una clase, sino me gustaría que habláramos Sí, un poco de temas, ¿sí? perfecto, Hernán. Muchísimas gracias. De hecho, también es un poquito la idea de este tipo de presentaciones que sean un poquito más amenas y poder platicar entre tú y yo, ¿no? O sea, ¿qué etapas de la industria son las que requieren un análisis de calidad? Yo sé que es una pregunta bastante burda. Yo sé que, a fin de cuentas, absolutamente todas las etapas del proceso requieren un análisis de calidad serio, ¿no? Pero me gustaría escucharte, me gustaría saber cómo puedes elaborar un poquito más, qué etapas de calidad desde la semilla hasta el producto final terminado, en qué están basados ustedes, en qué especificidades están utilizando, etcétera. Correcto, Carlos. Sí, muy bien. Bueno, yo pienso lo primero a considerar aquí, y puede ser una respuesta un poco tajante, y es que realmente sin análisis de control de calidad no podemos hablar de una industria en el caso de cannabis. Es simplemente imposible. Y sobre todo, cuando vamos a hablar de industria para el cannabis medicinal, ¿sí? Las regulaciones de las que algunos participantes han hablado y de las que pues, les voy a presentar, dejan claro ver que realmente el tema de control de calidad está en el centro de esto, ¿no? Como decías, Carlos, claro, hay análisis, se requieren análisis en todo, a nivel de todo el ciclo productivo, digamos, desde la, a ver si encuentro acá, desde la semilla, ¿sí? Eh, digamos, el suelo también, se puede hacer análisis de pesticidas en el suelo, análisis de las aguas, cuando aún tenemos la semilla antes de empezar la cosecha. Y bueno, ya cuando estamos en la cosecha, pues por supuesto, los análisis de potencia, o sea, contenido de cannabinoides. En Colombia es la base para obtener lo que se llaman las pruebas de evaluación agronómica, que son las que los productores utilizan para registrar sus variedades. Además, tenemos allí el análisis de los contaminantes, de los cuales hablaremos, pesticidas, metales, material microbiológico. Luego, en el proceso de extracción, dependiendo del sistema que se utilice, nuevamente queremos verificar los valores de contenido de cannabinoide que nos hayan perdido por procesos de degradación. Tenemos también, dependiendo de los solventes, tenemos los análisis de disolventes residuales. Ya yendo un poco más hacia la parte de manufactura y yendo un poco más hacia el tema farmacéutico, tenemos unos controles que para aquellos que vengan de la industria farmacéutica van a ser muy familiares, como los análisis de validación de limpieza de equipos, eh, formulaciones en soporte, soporte al desarrollo de formulaciones, análisis en proceso, análisis de uniformidad de contenidos. Son ya temas un poco más farmacéuticos, pero que también se aplican en esta industria y con los cuales estamos trabajando en el laboratorio con aquellas empresas que ya están a ese nivel. Y bueno, ya si tenemos un producto final, ya vemos unas cápsulas, un ungüento, una solución oral, tenemos que hacer análisis de liberación, tenemos que hacer estudios dependiendo del tipo de producto, si es una cápsula, una tableta, disolución, y estudios de estabilidad, que también van a ser requeridos por la entidad de salud local. Entonces, de manera general, creo que aquí se muestra la importancia y del tema analítico, de los análisis de calidad en todo el ciclo productivo del cannabis y bueno, otro tema también es consultoría, ¿no? Que también se pueden ser un poco no técnica, pero son también importantes. Perfecto. Oye, en un pequeño paréntesis, o sea, ¿nos puedes hablar un poquito del desarrollo de su proceso? ¿Cómo llegan a tener un
un conjunto, un acervo de datos tan robusto y cómo pueden llegar a meterse un poquito con la semilla, un poquito con los procesos de manufactura, el desarrollo del producto final terminado. Bueno, todo empieza con la materia prima, ¿no? En este caso, la materia prima es la planta, la flor, Sí. y las propiedades que tengan, digamos, el contenido de si es un material psicoactivo o no psicoactivo, se inicia con el contenido de cannabinoides. Entonces, hay dos rutas. Se puede, hacia el lado farmacéutico, se puede pensar en la producción de lo que se llama aislados, ¿sí? Que pues en comparación con farmacéutica sería como el ingrediente activo, el API, ¿sí? Ujú. Y ya de ahí pues empieza el desarrollo de la formulación farmacéutica dependiendo del el mecanismo que se quiera, dependiendo de la condición que se quiera trabajar, si es un desarrollo para una cápsula de liberación prolongada o de liberación rápida o una solución oral, dependiendo de la patología que se quiera tratar con el producto farmacéutico. Entonces, después que se tiene ese extracto, ese extracto o ese aislado, ya empieza, yo diría que un paralelo con la industria farmacéutica, ¿sí? Donde ya empezamos a hablar de estudios clínicos, hay, digamos, estudios clínicos de fase 1, fase 2, fase 3 en desarrollo farmacéutico, como entendido de esa forma. Y bueno, todo el desarrollo, ¿no? Aquí, en esta parte, si me permites, trato de hacer como esa analogía, ¿sí? Por ejemplo, la farmacopea europea, ¿sí? La farmacopea europea es muy clara en este tema y dice que los requerimientos de calidad que se deben cumplir en cannabis para el uso farmacéutico, ¿sí? Dice, deben cumplir con los parámetros de calidad a nivel farmacéutico. En la industria farmacéutica, pues, digamos, por más de 100 años, ¿sí? Esto está bastante establecido y tenemos las agencias de salud manejan esto y las industrias farmacéuticas tienen estos procesos muy bien establecidos. Hablamos en este caso, aquí en la parte superior, el, el ciclo de desarrollo farmacéutico. Vemos que todo empieza con las materias primas, ¿sí? Esas materias primas se someten a un proceso de manufactura y en ese proceso entonces tenemos unos criterios, critical process parameters, criterios o parámetros de calidad que deben ser evaluados. Y además se tiene un sistema de control de calidad que el cual va a garantizar que esas materias primas y ese proceso controlado va a generar un producto que cumple con los parámetros de calidad necesarios para el paciente. Entonces vemos que hay una relación entre estrategias de control y atributos de calidad. Esto definitivamente debe estar en el centro de las industrias que están pensando utilizar cannabis con fines medicinales. Estrategias de control y atributos de calidad. Ellos van de la mano. Y bueno, podemos discutir, ¿no? A nivel del proceso, tenemos una materia prima, el cultivo, luego tenemos un proceso de extracción, donde se puede controlar ese proceso, y ya lo que les comentaba de la manufactura y el producto final, y finalmente, pues, el producto que recibe el paciente. Entonces, vemos que definitivamente en todas las etapas del proceso debe haber este control. Carlos, no sé si... De acuerdo, no, sí, estoy viendo la gráfica, yo creo que está muy bien explicado. Aquí no, ahora sí no tengo ninguna duda o nada que me gustaría elaborar. Más bien, por favor, continúa un poquito con tu presentación. Bueno, Este, hablemos un poco de cuáles son los parámetros, ¿no? Estamos hablando de calidad, de control, pero ¿qué es lo que debo analizar?
De y acuerdo. cuándo y por qué. ¿Sí? Yo los he separado, los he llamado, hay diferentes tipos de análisis. Eh, Se consideran unos análisis de perfil o de caracterización, donde tenemos el análisis de cannabinoides, o que se conoce también como potencia o perfil de cannabinoides, y el análisis de terpenos. Esos son los que pues me hablan me permiten caracterizar, ¿no? Mi material, si es psicoactivo, si no es psicoactivo, tiene incidencia en el valor comercial, ¿no? Dependiendo bueno, del contenido de cannabinoides específicos, ya sea de CBD o de THC. Eh, Hay otro tipo de análisis que son un poco críticos y yo los llamo digamos, de contaminación, donde vamos a estar mirando los pesticidas, metales pesados, toxinas, solventes, material extraño, eh, eh, los análisis microbiológicos, ¿sí? Y otros análisis que son como de soporte y pueden ser, se pueden llamar de preservación. Por ejemplo, es el contenido de agua, contenido de humedad que es relevante, ya que pues es necesario controlar la humedad del material para prevenir en muchos casos el crecimiento de hongos, ¿no? Entonces, de esos análisis, esos son los análisis que se deben realizar en las diferentes etapas del proceso. Vamos a brevemente discutir, bueno, cómo ser estos análisis. No voy a dar una clase de cromatografía, creo que existen muchos textos para aquellos interesados en entender las técnicas cromatográficas, pero las técnicas cromatográficas están en el centro de estos análisis, ya que son técnicas altamente especializadas, muy maduras y robustas, y permiten la cuantificación de los cannabinoides. Entonces, va a ser un tema que pues, van escuchando mucho, y a medida que la industria avanza, el tema de cromatografía de gases y cromatografía líquida, cada una tiene sus ventajas y desventajas. La intención es pues, comentarles que los análisis se hacen por estas técnicas. Hay otras técnicas para otros análisis, pero en general, para análisis de cannabinoides, ustedes van a estar hablando de cromatografía de gases o cromatografía líquida. Estos, como son para análisis de cannabinoides, se realizan en la flor, en el extracto o en el producto terminado también. Es un ejemplo de qué es de qué consta este análisis. Pues este es un perfil cromatográfico de una flor que se analizó, y vemos que tenía presente CBDA, CBD. Este análisis se realizó por HPLC o cromatografía líquida, lo cual permite diferenciar la forma ácida y la forma neutral de los cannabinoides. Es una ventaja de utilizar HPLC en lugar de cromatografía Gas. de gases. Otro parámetro importante es el análisis de los terpenos. Los terpenos se han discutido mucho. Digamos, esta mañana se hablaba sobre todo en la industria recreacional, ¿no? Ya que genera esa identidad, esa identidad, esa conexión entre el consumidor y el producto, ya que Perfil de sabores, ¿verdad? correcto, sí. Estos permiten este aroma característico. Y bueno, además se han asociado, se le han asociado Propiedades ventajas. broncodilatadoras, antibióticas, etcétera, ¿verdad? Correcto, Carlos. Y el conocido efecto entourage, Sí. donde digamos, se sugiere que la presencia de los terpenos incrementa el efecto terapéutico de los cannabinoides, ¿no? Sí, o le da algunas cualidades que no tendría con los puros cannabinoides, ¿no? O prolonga la vida media de algún efecto, o hace algunas cosas ahí muy interesantes, de hecho, ¿no?
Sí, realmente, inicialmente muchas de las empresas no le estaban poniendo mucha atención al tema de los terpenos, pero nos hemos dado cuenta que a medida que digamos, los clientes han ido avanzando en su proceso y madurando un poco más y el mercado, ya entonces nos están pidiendo más los análisis de terpenos, quieren tener una caracterización de los terpenos. De hecho, aquí en Estados Unidos, en algunos estados, es requerido el análisis de los terpenos, aun cuando pues no es un análisis que tenga una incidencia directa, pero se requiere para una mejor caracterización. De acuerdo. Bueno, otro análisis ya no tanto de caracterización y de conocer el perfil, hablemos un poco de la contaminación. Estos ya son análisis más críticos y que realmente pueden resultar en desastre. En el tema de los pesticidas, por ejemplo, el interés ha aumentado mucho pues debido a la expansión del consumo del cannabis, tanto a nivel medicinal como a nivel recreativo. Eh, y bueno, algo muy curioso y que muy seguramente ustedes observarán es los controles, los límites establecidos para el control de pesticidas es mucho más estricto en comparación con otras commodities o con otros vegetales o, bueno, para poner un ejemplo más cercano, el tabaco, por ejemplo. ¿Sí? Los límites en pesticidas en cannabis son muchísimo más estrictos eh, y la razón por esto es que pues estamos promocionando un producto para uso medicinal, ¿no? Entonces, se supone que va a ser consumido por personas con un sistema inmunológico comprometido y la presencia de estos patógenos pues puede resultar en efectos negativos muy serios. Entonces, por esta razón, las autoridades ambientales en Europa, aquí en Norteamérica, se toma muy en serio el control de los pesticidas. Eh, una discusión que tenemos siempre con los clientes es, no, pero es que yo no uso pesticidas, es que no pueden estar, yo no voy a hacer el análisis porque yo no estoy usando pesticidas. Recordemos que estos son sustancias que tienen una vida media bastante larga y algunos de estos, aunque dejaron de ser utilizados hace décadas, todavía se encuentran en aguas subterráneas, en ríos, en el suelo, en el aire, o el caso común, digamos, el vecino que está 3 parcelas después, está sembrando y está utilizando pesticidas, pues esos pueden llegar a mi cultivo si estoy a cielo abierto. Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿sí? Y en el tema farmacéutico, usted tiene que demostrar con datos que no tiene, simplemente decir, no, es que yo no está porque yo le garantizo que no está, eso no funciona de esa manera. Hay que demostrarlo con datos. De acuerdo, sí, completamente de acuerdo. Bien, sí. Sí, bueno, el tema de los pesticidas en el análisis de cannabis, es es uno de los retos más grandes de los laboratorios a nivel de análisis. Es como, yo diría como, bueno, dice el dicho de encontrar la aguja en el pajar. En este caso es como encontrar la punta de la aguja en el pajar. Sí, Eh, exactamente. sí, es sumamente complejo. Bueno, y la razón es porque estamos buscando compuestos que están a nivel de trazas. Cuando me refiero a trazas, estoy hablando de Sí, partes, partes por billón, partes por trillón. sí, exactamente. Y esos están en presencia de otros compuestos que están en una mayor concentración. Entonces, eso hace muy complejo el análisis y se requiere instrumentación especializada. Estamos hablando de equipos de aproximadamente $500,000 para realizar los análisis de pesticidas que cumplan con las regulaciones de los mercados europeos, canadienses, por ejemplo, California. Además de esto, pues personal con la experiencia
y con métodos validados, porque, digamos, algo que notamos mucho es, en este tema hay mucha falta de conocimiento. Muchas personas nos preguntan, necesito hacer análisis de pesticidas. Ok, muy bien. ¿Cuáles pesticidas? No, pesticidas. Ocurre que Canadá, por ejemplo, regula 96 pesticidas y tiene unos límites muy específicos. La Unión Europea regula 115 pesticidas, pero no son los mismos del 96 que regula Canadá y tiene límites diferentes. En California hay una lista de 69 y con límites diferentes. En Colorado hay otra lista con límites diferentes. Entonces, hay que tener claro cuáles son las sustancias que se debe demostrar que no están en el producto y garantizar que el laboratorio está en la capacidad de analizar esas sustancias específicamente. De acuerdo. Otro análisis clave es el análisis de metales pesados. Estos se analizan por técnicas espectroscópicas. Hay diferentes métodos. Bueno, la técnica estándar para análisis es la espectroscopía de plasma inducido acoplado a espectrometría de masas. Algunos laboratorios han optado por hacerlo por absorción atómica o plasma inducido, plasma óptico, plasma inducido acoplado a emisión óptica, pero pues no son las técnicas recomendadas. Yo creo que la diferencia en precios es significativa y sí, la diferencia en la calidad de los resultados y en los límites que se pueden determinar también es significativa. Estos son algunos de los límites. Por ejemplo, en Canadá, a nivel de cannabis estamos hablando de regular 4 metales, se llaman los Big Four, que son cadmio, plomo, arsénico y mercurio. Y pues al igual que los pesticidas, dependiendo de la regulación, a donde se quiera enviar el producto, los límites son diferentes. Otro análisis importante es el análisis de humedad, que como les comentaba, es clave para determinar el riesgo por contaminación de hongos. El análisis de micotoxinas, que son compuestos altamente tóxicos que se derivan de hongos. También es importante determinarlo en el material vegetal. Esto tiene incidencia, es importante y controlar las condiciones de almacenamiento, ya que la presencia de hongo en las condiciones de temperatura y humedad apropiadas generan estas toxinas que tienen efectos sumamente trágicos. Los análisis microbiológicos, presencia de hongos, levaduras y microorganismos, pues también es necesario. Y ya en los extractos, los análisis dependiendo del sistema de extracción, disolventes residuales. Si se hacen extracción con solventes orgánicos como pentano, butano o etanol, hay que demostrar que no hay trazas de esos solventes, ya que estos también tienen efectos nocivos. Bueno, no sé, Carlos, si quieren o abrirlo para la discusión o hablamos un poco de sí, este no, tema. es que son muchas cosas, discúlpeme, o sea, estoy un poquito encantado, soy fan de este tipo de investigaciones, entonces así estoy tratando de absorber lo más que nos estás dando a enseñar, pero a fin de cuentas se traduce son muchos aspectos que me gustaría abordar. De entrada, saber un poquito, ustedes ya tienen una curva de aprendizaje muchísimo superior a la que tenemos en México. En México todavía no empezamos a hacer esto de forma legal. Obviamente ha habido algunos experimentos en el mercado gris, etcétera, ¿no? Pero, ¿cuáles son los más grandes retos que tenemos ahorita nosotros como mexicanos a la hora de la siembra? Ahorita que estábamos hablando de el research de datos que hay en cuanto a toxicidades,
de pesticidas, organofosforados, etcétera, de metales pesados. O sea, ustedes ya tienen, ¿qué se han encontrado ustedes en Colombia que nos puedan ayudar a adelantar un poquito el problema o poder mejorar un poquito los problemas antes de que lleguen a suscitarse? Sí, correcto. Bueno, es importante tener una base de laboratorios, ¿no? Que permita generar estos datos. ¿Sí? Uno de los, eh, obviamente, ha ido cambiando. ¿Sí? Inicialmente, en algunos análisis, pues sí, se encontraba cierta contaminación. De pronto, las personas no tenían el conocimiento o se estaban ignorando algunas precauciones en cuanto al uso del suelo o al uso del agua, ¿sí? Que se tenían. Obviamente, pues digamos, las empresas ya más grandes, más establecidas, pues que adoptaron cierta tecnología de Canadá o de Europa, ¿sí? O de Estados Unidos, pues tenían esto en conocimiento y tomaban ciertas precauciones. Eh, pero hemos notado que el nivel de calidad en diferentes productores sí han habido ciertas variedades, ¿sí? Educar a las personas de lo importante de controlar el tema de la humedad y bueno, y la calidad de las aguas de riego, por ejemplo. ¿Sí? Estamos hablando de que es un producto y del suelo que utiliza. El cannabis tiene la propiedad de que absorbe metales muy fácilmente del suelo. Entonces, todo esto fueron experiencias que fuimos viendo cómo a medida que la industria ha ido evolucionando y los cultivadores han empezado esto es importante, no es simplemente sembrar y cultivar, no, dónde voy a sembrar, con qué calidades, y todo eso se ve reflejado en los resultados de laboratorio. Entonces, yo pienso que una recomendación importante es desde el comienzo tener esa mentalidad, ¿sí? De que esto es para uso farmacéutico, no es simplemente una flor, como comentaba Pablo esta mañana, y tener en mente todo ese proceso que les mostraba hace un poco, desde la semilla, el cultivo, los materiales que se utilizan, la cosecha, la extracción y tener siempre los conceptos de calidad en todas esas etapas. Pienso que es la forma en que les va a evitar de pronto encontrarse con algunas sorpresas desagradables como ocurrieron en el caso de Colombia. De acuerdo. ¿Cuáles fueron los problemas más grandes que ocurrieron en Colombia? O sea, si tuviéramos nosotros, estando la expectativa de que se pueda registrar el mercado aquí, que pueda habilitarse de una forma correcta, ¿qué son las primeras, si tú dijeras, las primeras tres cosas que tenemos que estar alertas, que ustedes ya tuvieron esa experiencia y que nos pueden ayudar un poquito a saber cómo podemos mejorar nuestros procesos? Bueno, desde el punto de vista analítico, hay muchas, yo puedo hablar solamente desde el punto de vista analítico. Yo pienso que a nivel de cultivos, ¿sí? A nivel de extracción, hubieron muchos retos, ¿sí? Y creo que, bueno, algunos de los panelistas han discutido los retos y las experiencias a nivel agronómico, a nivel de extracción. Desde el punto de vista analítico, y creo que México entra en un buen momento, ya que, pues bueno, hace ya aproximadamente, yo diría que ya hay 3 años de experiencia, si consideramos el caso industrias como Canadá y como Estados Unidos. Quiero enfocarme en ese tema, Carlos, en cuáles, digamos, los retos a nivel analítico, que son del área que yo puedo compartir. Eh, Uno de los más importantes, de las dificultades más importantes fue la falta de métodos estándar y la falta de procedimientos estándares y la falta de conocimiento. Esta es una industria, yo considero todavía nueva. Yo realmente no me considero un experto en este tema. Yo pues llevo 2 años aprendiendo y tratando de utilizar mi conocimiento analítico aplicado a esta industria y mi experiencia farmacéutica debido a la interacción que hay. Pero eso fue un reto. Yo creo que México entra en un buen momento. Yo creo que ya los laboratorios tenemos metodologías más desarrolladas
ya organizaciones como la AOAC, la ASTM, la misma Farmacopea de Estados Unidos, la USP, ya están trabajando en estandarizar las metodologías. Los proveedores de equipos analíticos también son una buena fuente de información y que han desarrollado sus metodologías. Entonces, ya hay una cantidad de trabajo y de información que se ha desarrollado que México puede utilizar. Yo una recomendación, y creo que se ha dado esa misma recomendación en otras charlas, es no reinventar la rueda, digamos, aprender de las experiencias. Hay mucha información ya disponible en publicaciones, en catálogos, y, y tratar de adaptar, ¿no? Adaptar esas metodologías para que, digamos, hit the ground running, pues que empiecen Sí, más claro. rápido, ¿no? Y no tengan que empezar cómo analizo cannabinoides, no, eso ya está, sí, entonces, esa sería Oye, como la recomendación. me encantaría poder hacer esa misma pregunta, pero a la inversa. ¿Cómo México como industria, como país creciente en esta industria, puede empezar a otorgar sus servicios de prestar la información que ellos tienen para que ustedes puedan, o sea, los que estamos en el campo de batalla, poder aprovechar la data que les está ofreciendo el mismo crecimiento de los productos mexicanos? ¿Cómo podemos llegar a poder tener una data tan robusta como la que tienen ustedes en Colombia, por ejemplo? Bueno, eso es el proceso natural, ¿no? Del crecimiento de la industria, Sí. ¿sí? A medida que ustedes generen más datos, que tengan sus variedades registradas, eso, y se genere digamos, los certificados de análisis, los estudios de estabilidad, toda esa base de datos va a enriquecer digamos, la industria mexicana, ¿no? Entonces, yo pienso que eso es un proceso que se da de manera natural a medida que, como te digo, en Colombia llevamos 2 años, se lleva trabajando en esto y seguimos conversando de recolección de datos, de aprovechar la información que se tiene, cómo se organiza, cómo se maneja. Entonces, es cuestión de tiempo y es una buena observación, Carlos. Si se tiene esa mentalidad desde el comienzo de empezar a acumular toda esa data y empezar a organizarla y luego utilizarla para proyecciones, es un excelente punto. De acuerdo. Oye, ¿y Club Analítica tiene pensado abrir servicios aquí en México en un futuro próximo? Bueno, nosotros hemos tenido conversaciones y algunos acercamientos eh, sobre esa posibilidad. Claro, estamos abiertos a la posibilidad en este momento, pues yo quiero compartir con ustedes la experiencia, dejarles el contacto y, por supuesto, estamos abiertos a esa posibilidad con algunas de las personas que hacen parte del laboratorio y que tienen actividades también en México. Hemos discutido esa posibilidad. Pero pues por el momento estamos abiertos a cooperar, aquellas personas que estén interesadas o que pues pueden fácilmente acercarse a nosotros y si es una posibilidad eh, que puede ser benéfica para ambas partes, ¿por qué no? Estamos abiertos a esas discusiones. Quiero mostrar un ejemplo. Este es una, Por favor. Este es un ejemplo bueno, cuando hablamos de un laboratorio y la razón por la que, bueno, esto es un trabajo, es un ejemplo de, pues, algunos de los equipos que se requieren para los análisis. Entonces, pues, como te das cuenta, es una inversión bastante alta en tecnología. Se requieren equipos para HPLC, para los análisis de potencia, los análisis de disolventes residuales se realizan con un equipo también de cromatografía de gases, los análisis de terpenos y algunos pesticidas por análisis de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, los análisis de pesticidas y de micotoxinas por cromatografía líquida acoplada a espectrómetro de masas de triple cuadrupolo, y los análisis de metales por ICP masas. Entonces, ese es, digamos, como el paquete de equipos que brindan
soporte a los análisis requeridos en la industria, en cannabis, ¿no? Entonces, para pues digamos la persona o si está empezando a montar un laboratorio, las necesidades se debe tener en cuenta. Esta es, digamos, la infraestructura básica que se Es debe tener. el starter kit, ¿verdad? Sí, el starting kit, el starting kit. Sí, sí, entonces realmente es, como te comentaba, fue un trabajo de nosotros de aproximadamente 2 años. Nosotros, a diferencia de otros laboratorios, nos enfocamos mucho en la parte de calidad y es algo de lo que quiero hablar un poco al final, porque no es solamente tener el dinero y montar un laboratorio con todos estos equipos. Eh, Primero hay que tener los equipos, hay que, bueno, tener quien los sepa usar, pero ya para una industria madura se requieren ciertas certificaciones, ¿sí? Y este es un tema para una industria que quiere competir a nivel internacional y en mercados, porque, bueno, digamos, cualquiera puede colocar un HPLC en un garaje y analiza, listo, yo hago mis análisis de potencia, mido cannabinoides, pero si quieres enviar ese producto a Europa, a Estados Unidos, a New Zealand, Australia, necesitas un certificado de análisis por un laboratorio que cumpla con unos criterios mínimos de calidad. Y el estándar de la industria es la acreditación ISO 17025. ¿Sí? Nosotros en Colombia somos el primero y único laboratorio que desde que empezamos la meta fue obtener esta certificación. La obtuvimos en diciembre del año anterior y bueno, la verdad. Felicidades. ¿Cómo? Felicidades. Gracias, Carlos. Sí, entonces, y es algo, pienso que es algo, una recomendación para pues mis amigos mexicanos y es, hay que tener mucho cuidado. Nosotros, desafortunadamente, eh, digamos, muchos laboratorios dicen, no, laboratorio acreditado, pero en el tema de cannabis o en general, esta acreditación es específica para los análisis. Entonces, vemos aquí en esta lista que debes tener la listado de cuáles son los parámetros y las muestras para los cuales tu laboratorio está acreditado. Entonces, en este caso, por ejemplo, estos cannabinoides con este método y con este límite de detección, o estos terpenos con este método y con este límite de detección. Porque muchos laboratorios tienen en su página acreditado en ISO, pero de pronto es para medir pH. Entonces, Sí, sí, exactamente. Muchísimas sí, gracias. Se me hace sumamente interesante todo lo que nos estás platicando. De hecho, sobre todo eso, o sea, dejarle bien claro al público que en realidad, o sea, tener un laboratorio de análisis, de testeo, de trazabilidad, no es nada más poder poner un certificado, dice, como tú dices, específico para medir pH o específico para algunas micotoxinas, o sea, ya cuando es específico para poder medir calidad y cuantificar, o sea, cuantitativo y cualitativo de terpenos y de cannabinoides, pues son unos pasos un poquito más grandes, se necesita un poquito más de infraestructura, se necesita más desarrollo y se necesita planearlo desde el principio, ¿no? correcto, sí, correcto, Carlos. Como lo dices, es una labor. A nivel personal me siento afortunado de haber tenido la oportunidad de ser parte de esta industria naciente. Yo creo que pues muy pocas veces uno puede decir que hace parte de una industria que están haciendo, ¿no? Uno generalmente trabaja en una industria pues ya establecida, ya sea la industria farmacéutica, la industria bueno, de sistemas ya está establecida o la industria del petróleo, pero esto es algo que están haciendo y para mí es un privilegio tener la oportunidad de trabajar en esta industria donde hay mucho por hacer, mucha investigación por desarrollar y mucho por estudiar. Entonces, también es algo que pues me gustaría invitar a los participantes, digamos, mirar esto como, esto es algo agronómico, pero tiene un componente científico
tiene un componente de desarrollo muy importante. Y si lo miramos desde ese punto de vista, se convierte en algo muy gratificante. Sí, claro. Oye, o sea, una pregunta ya es un poquito más a nivel personal, tal vez. Quería saber si ustedes cuentan con un repositorio, si ustedes tienen público su acervo de datos, si alguien más puede analizarlos, o sea, si una tercera persona puede un poquito jugar con sus números, encontrarse, tratar de ver un poquito de la estadística con lo que han estado trabajando. Bueno, la información por nuestro acuerdo de confidencialidad, pues esa información no está disponible digamos, de resultados de clientes, qué resultados tiene o tiene. Pero sí, pues tenemos información general de la empresa que está disponible en nuestra página web de quiénes somos, con algunos de los clientes con los que trabajamos. eh, pero no nuestro mismo sistema de calidad nos impide hacer pública por políticas de confidencialidad con los clientes, ya que pues nosotros somos un laboratorio independiente, ¿sí? No Sí. estamos, digamos, no estamos ligados con alguna empresa entonces, uno de los requisitos para poder llamarnos independientes son esas cláusulas de confidencialidad. Sí, perfecto. Este, Bien, no sé si puedas adelantar tú un poquito la diapositiva para, para poder ver un poquito el desarrollo de las preguntas. Sí, bueno, creo que Sí, tenemos sí, una pregunta. Los errores, pero creo que de esto hablamos un poco, ¿no? sí, Los claro. errores más comunes en el proceso de producción que impactan más la calidad del producto. Bueno, los errores analíticos es algo que se van a encontrar muy seguramente cuando empiecen a hacer los análisis de control de calidad. Es algo que, eh, digamos que aún plaga a la industria hoy en día, y estoy hablando de aquí en Estados Unidos, de Canadá, de Europa, con Latinoamérica, y es el tema de la reproducibilidad en los resultados, de la calidad en los resultados analíticos. ¿Sí? Sí, Cualquier análisis de laboratorio tiene un error intrínseco, ¿sí? Nunca un resultado, siempre hay una incertidumbre. Por eso nosotros hacemos las validaciones de los métodos, y parte de esa validación es establecer cuál es el error en ese análisis, cuáles son los límites de confidencia, ¿sí? Un resultado analítico siempre debe ir acompañado de un más o menos, y ese más o menos te da un valor de cuál es esa incertidumbre. Eh, los equipos de laboratorio son altamente sofisticados y muy precisos. Una HPLC bien calibrado debe dar una reproducibilidad menor al 0.05%, ¿sí? sí, Entonces, los errores en el proceso ocurren generalmente asumiendo que el laboratorio tiene unos métodos bien validados, unos equipos calibrados, personal entrenado. Una gran fuente de error está en la matriz como tal, ¿sí? Tenemos un material, una muestra, que es una muestra viva, una planta, que responde de manera diferente a, bueno, qué tanta luz recibió una planta en comparación con la planta que estaba al lado, de a qué altura de la planta se tomó la muestra, cómo se almacenó, cómo se envió al laboratorio. Entonces, toda esa variabilidad en, intrínseca de la planta, en el muestreo, en el empaque, en el envío y en el laboratorio, todas esas suman, ¿sí?, a lo que finalmente se constituye la varianza. sí, Entonces, eh, algo de lo que estamos aprendiendo aún, y soy honesto en este tema, estamos trabajando con nuestros clientes, eh, es que estamos, bueno, ¿cómo podemos mejorar este aspecto? ¿Cómo podemos mejorar la reproducibilidad en el muestreo? ¿Sí? ¿Cuáles son las mejores prácticas? Entonces, todos esos son procedimientos estándar que hay que desarrollar, y algunos se pueden importar,
pero otros hay que desarrollarlos en campo. Y es importante que los laboratorios trabajen muy de la mano con los productores, porque el laboratorio genera el resultado, pero el cliente, el productor es el que trabaja en el proceso. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Perfecto, mil gracias. Oye, mira, nos están haciendo, estoy revisando un poquito el chat, nos están haciendo una pregunta que se me hace un poco interesante. Este, ¿Qué tipo de análisis existen para evaluar la estabilidad de los productos? Yo sé, yo he visto muchas veces los productos terminados, sobre todo en el mercado gris, que usan un excipiente que hace que la muestra no sea tan, o sea, que no tolere tan bien la muestra, etcétera. No sé si tienes algún ejemplo de algún tipo de análisis que puedan probar la estabilidad del producto. Sí, por supuesto, Carlos. Y los estudios de estabilidad, nosotros, yo diría que el 50% de los trabajos que hacemos en el laboratorio en este momento corresponden a estudios de estabilidad, porque ya las empresas están empezando a desarrollar formulaciones magistrales, formulaciones farmacéuticas, y aquí viene todo el tema de estabilidad. Mm. Eh, los análisis que se requieren en estabilidad pues dependen del tipo de producto. Eh, si es una cápsula, si es un extracto, si es un extracto full espectro, tú quieres garantizar que ese material mantenga sus propiedades físico-químicas a lo largo del tiempo de almacenamiento. Sí. ¿Cuáles son esas propiedades? Contenido de cannabinoides, ¿sí? El aspecto, por ejemplo, ¿sí? Las propiedades organolécticas, color, La olor, disponibilidad. biodisponibilidad, eh, biodisponibilidad. Sí. Bueno, eso ya es en el tema, sí, estamos ya sería en el tema de, dependiente, eso son pruebas de estabilidad, ¿cómo se llaman en español? Sí, es importante. Es un parámetro, si digamos la propiedad estamos hablando de una tableta, por ejemplo, sí Si que lo está tienes en inglés, afectada, lo puedes decir en inglés que, también. que- que está afectada, ya is, bi- bioavailability, es un parámetro de, ¿cómo se llama? Bueno, perdón, se me va la palabra en este momento. Es una característica, no es un parámetro físico-químico, es como de intrínseco del material, De acuerdo. de Sí. una prueba de caracterización. Ya. Y esa parte de la biodisponibilidad se mide por la disolución, ¿sí? Sí. Es un parámetro in vitro que se mide en el laboratorio que afecta directamente la biodisponibilidad. Entonces, si tú estás desarrollando una cápsula, por ejemplo, eh, o una tableta, en donde la biodisponibilidad del activo depende de la capacidad de disolución, tienes que mirar que la disolución no cambie en el tiempo durante el estudio de estabilidad. Entonces, otro de los parámetros, productos de degradación. ¿Qué tanto CBN se me produce a partir del THC durante el almacenamiento, en estabilidad? Entonces, todos esos estudios, es importante también trabajar con un laboratorio que entienda la importancia y cómo se diseña un estudio de estabilidad, cuáles son los estudios que se deben hacer, cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos de la entidad de salud en cuanto a la validación de los métodos para soportar estudios de estabilidad. Es un paquete, es un paquete completo que se debe presentar y son los que te permiten establecer ya temas como vida útil, tiempo de almacenamiento. De acuerdo. De acuerdo. Oye, Hernán, se nos está acabando el tiempo, tristemente. Yo podría platicar aquí mucho, mucho tiempo contigo. Está muy interesante lo que nos estás platicando, pero no sé, ¿te gustaría dar un último consejo, dejar un poquito de tus datos, que te conozcan? Bueno, yo sé si tengo yo creo, bueno, un consejo, a ver si tenemos acá, aquí está la dirección de la página web. Allí por contacto, yo recibo copia de los correos que llegan.
en donde dice contáctenos en la página de quelabanalytica.com. Es la página web del laboratorio. Pues, como les decía al comienzo, ¿no? Un consejo es considerar la parte analítica con la misma importancia que se considera la parte agronómica, porque este es la carta de presentación, ¿sí? Es lo que le permite, bueno, mi semilla, mi genética sí tiene lo que realmente dice que tiene, por una parte. También la que le va a abrir las puertas a mercados internacionales, puede garantizar que está produciendo un aceite o un material a grado GMP, por ejemplo, ¿sí? Libre de metales, libre de pesticidas, que no tiene hongos. Toda esa parte tiene que ir soportado por los análisis respectivos de laboratorios. Entonces, nada, pues hay que definitivamente en el centro del proceso y del negocio tener siempre en cuenta la parte analítica. Ser muy cuidadoso al momento de escoger un laboratorio de análisis. Yo siempre recomiendo en lo posible visitar los laboratorios, conversar, para garantizar que el laboratorio tiene la capacidad técnica, que el personal tiene la capacidad técnica. Yo pienso que si es posible, porque pues las personas trabajando en la industria no tienen experiencia, de pronto contratar una asesoría de alguien que pueda realmente evaluar un laboratorio con conocimiento químico y analítico, que pueda dar un concepto, ¿sí? Esos serían como, digamos, los consejos que les daría a la industria, a las personas en general. De acuerdo, Dan. Oye, pues ha sido un verdadero honor hacerte estas preguntas. Siento que me vi hasta muy limitado con toda la información que tú nos puedes ofrecer. Agradezco muchísimo tu tiempo y aquí en Guadalajara tienes tu casa cuando quieras y estamos a tus órdenes. Por allá estaré pronto. Apenas cambie esta pandemia, créeme que me voy a México, pero urgentemente. Me encanta Perfecto. Guadalajara, San Miguel de Allende. Sí. Aquí te esperamos con los brazos abiertos. Gracias, Carlos. Muchísimas Un abrazo. gracias. Vamos a estar en contacto. Yo estoy seguro de que yo me voy a comunicar contigo para poder hacerte unas preguntas un poquito más. Y muchísimas gracias. Por supuesto, con gusto. Muchísimas gracias a todos los demás, a todos los que están escuchando. Gracias por prestarnos esta hora de su tiempo. Y pues muchísimas gracias por participar en el Cannabis Mexico Summit. Y aquí estamos a sus órdenes.